El gobierno de César Gaviria decidió dejar de hacerse el de la vista gorda con lo que sucedía al interior de la catedral, donde Pablo Escobar seguía operando, asesinando en ese lugar a algunos de sus lugartenientes, como los líderes de las familias Moncada y Galeano, según lo relata Gaviria. Escobar intimidaba mucho. La gente le tenía un pavor. Moncada y Galeano. A ellos tenemos bastante confirmado que Escobar se comió a sus antiguos socios. No él, pero los asó. Los puso en una parrilla y la gente fue a creer que la carne, comía la carne humana, eran sus antiguos socios. Gaviria tomó la decisión de trasladar a Escobar. Escuchamos a su exsecretario general, Miguel Silva. Ese Consejo de Seguridad operó durante todo el día 21 ahí. Y la idea es que esto va a suceder relativamente rápido, porque imagínate, trasladar a un preso de una cárcel a una brigada, con toda una brigada alrededor, es una cosa en teoría muy fácil, ¿no es cierto? Nadie pensaba que esto iba a ser una cosa de esa complejidad. Todos pensábamos que a las 8 de la noche nos íbamos a subir al avión presidencial y nos íbamos a ir a España. El operativo de traslado está en marcha, pero es un desastre tan épico que le terminaron entregando a Escobar en bandeja de plata a 2 rehenes de lujo. Uno de ellos, el viceministro de Justicia de Colombia, Eduardo Mendoza, lo que genera una situación crítica en la Casa Presidencial, según lo relata César Gaviria. Y ese día estuvimos reunidos todo el día y toda la noche, el presidente, el entonces ministro de Justicia, Jaime Giraldo, Rafael Pardo, el comandante general del Ejército y de las Fuerzas Armadas, reunidos en cómo hacíamos un operativo para mover Escobar de ese sitio a otro sitio de reclusión, sobre el que tuviéramos más control. Y para que al general del Ejército, que tenía a su cargo la responsabilidad de mantener ese anillo de seguridad, tuviera la tranquilidad de que se trataba de un oficio dentro de todo el régimen legal, que hacía parte y que tomábamos toda la responsabilidad por lo que se estaba haciendo. Enviamos al director de instrucción criminal, que es la figura antecesora de la Fiscalía, y enviamos a Eduardo Mendoza, el viceministro de Justicia, una autoridad que no generaba dudas sobre que esa era una decisión oficial. No era una decisión de un ministro, ni era una decisión oficial. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se equivocaron, pero sobre todo se equivocó el general. ¿Cómo manda a esta gente a reunirse con Escobar adentro de la cárcel? Obviamente él lo secuestra. Desde el gobierno, nos explica el jefe de gabinete presidencial de la época, Miguel Silva, se veía un panorama muy distinto. Había que entrar a una cárcel controlada por los presos. También había una pugna frontal entre mandos civiles y militares. Para el funcionario más cercano al entonces presidente de Colombia, el principal responsable fue el general Gustavo Pardo Ariza, comandante de la 4ª Brigada. Según la interpretación del gobierno, por culpa del general Pardo, Pablo Escobar pudo secuestrar a Eduardo Mendoza, el viceministro de Justicia, y al coronel Hernando Navas, responsable del Sistema Nacional de Prisiones. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces lo que me llama a mí el viceministro desde la cárcel y me dice: yo estoy aquí en la cárcel, estoy secuestrado, o estoy retenido, no sé qué palabra usa, y de pronto dice: quíteme ese cañón de encima, y me dice: y Escobar quiere hablar con usted. Y yo le digo: yo no puedo hablar con Escobar, Mendoza, y le cuelgo. Y evidentemente yo no podía, Escobar no podía tener un contacto directo con la presidencia de la República. Eso es una cosa que no podía ocurrir. Si ocurría, se cae el presidente, y a mí, yo soy fusilado en un paredón. Entonces, con el dolor de alma le colgué, pero ahí ya sabíamos que la cosa estaba muy grave. Ahí la orden fue entonces que las fuerzas especiales urbanas y rurales se fueran para Medellín, de Bogotá, y ahí empiezan a ocurrir ya las cosas que son increíbles, digamos. La situación es terriblemente tensa. Lo que debería ser una operación relativamente sencilla, recoger a Escobar y llevarlo de esta paradisíaca cárcel a una mucho más terrenal, a una instalación militar, se convirtió
en las horas más difíciles para un gobierno que en ese momento no sabía quién trabajaba para quién. Esto es Pablo Escobar, Escape de la Catedral. Episodio 5. La oscuridad al final del túnel. El viceministro Eduardo Mendoza estaba encañonado en la prisión y el presidente Gaviria buscaba echar mano de un ejército en donde el gobierno civil, no era nada popular. Yo soy el coronel César de la Cruz del ejército. Actualmente pues me dedico ya en mi retiro por voluntad propia a asesorías en seguridad. El año 1992 era capitán y pertenecía a una unidad muy especial que era del Comando General de las Fuerzas Militares, una unidad élite especializada en rescate de rehenes y antiterrorismo. Esta unidad se llamaba la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas y nuestra visión era precisamente apoyar al gobierno en situaciones de crisis nacional. Lo que resulta difícil de comprender de entrada es la necesidad de un grupo de fuerzas especiales para transportar a un reo cuando toda una brigada del ejército, la 4ª Brigada de Medellín, estaba apostada afuera de la catedral con un perímetro de seguridad. Pero no estamos hablando, por supuesto, de cualquier reo, así que las fuerzas especiales se movilizaron lentamente y se trasladaron hacia Medellín. Cuando llegamos nosotros a Medellín, a Río Negro, tenemos que transportarnos en unos vehículos de la 4ª Brigada hasta Medellín, luego hasta Envigado, y en ese trayecto nos demoramos más o menos 1 hora, 4:30 de la mañana. Y después de eso, que encontramos al general Pardo Ariza, que es el que está comandante de la 4ª Brigada, recibimos de él una orden de operaciones que era ilógica, porque esa orden de operaciones, como él la tenía planeada, entrábamos nosotros en mucho riesgo. Y total que a las 5:10, 5:15 de la mañana, resulto yo entrando a la cárcel de la catedral, dándole consignas a los guardianes del IMPEC que nos estaban apuntando a mí personalmente. Y a mi equipo, que llevamos el esfuerzo principal, yo en medio pues del temor que cualquier persona puede tener, así tenga uno mucho entrenamiento. Sabía que tenía unas armas apuntándome si llegaba a tocarla el primer anillo de seguridad de la cárcel, y les digo que por favor no quiero problemas, que por favor no disparen. Nosotros queremos entrar a la cárcel a rescatar a los rehenes. Ni siquiera le hablamos que queremos tomar a Pablo Escobar, sino a rescatar a los rehenes. Y al nosotros hablar con una entidad que era del Estado, que era el IMPEC, pues asumimos que estamos hablando con propias tropas, porque también, entre comillas, son de los buenos. Y resulta que cuando ya no nos lo permiten y vamos a romper el candado de la entrada principal, es cuando nos cogen a dispararnos e inicia el enfrentamiento. Escobar, por supuesto, controlaba también la seguridad interna de la cárcel. En ese enfrentamiento, por fortuna, un sargento francotirador me protegió a mí y por fortuna no salí herido, pero ese sargento del IMPEC, apellido Mina, que me estaba disparando, pues fue dado de baja por un francotirador de nosotros de las Fuerzas Especiales. Cuando entramos, otro sargento de los que estaba ahí se nos enfrentó y también salió herido, creo que también murió. Pero nosotros simplemente penetramos hacia la cárcel, y estando en la cárcel de todas partes nos estaban disparando. Cuando ya tomamos medio el control de la cárcel, en medio de toda la confusión, cogimos a los guardas, los sometimos, los arrodillamos o los pusimos en el piso. En la requisa de las armas tuvimos como sorpresa que cada uno de esos guardas tenía en un bolsillo 3 millones de pesos y en el otro bolsillo $2,000. Estamos hablando del año 91, ¿no? Así que todos estaban absolutamente comprados y estaban irrestrictos para proteger a Pablo Escobar. Pero también estoy seguro de algo. Esos guardas no todos sabían que Pablo Escobar se había volado. De hecho, ahí habían bandidos de estos terroristas, narcotraficantes, que estaban dentro de la cárcel. Es más, uno de ellos con un tipo del IMPEC y uno de estos terroristas que quedaron ahí, tenía apuntándole en la cabeza al viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza. Escuchamos al secretario general de Gaviria, Miguel Silva. Pero claro, para ese momento ya se ha fugado Escobar, y Escobar manda a un hermano de él, creo, o a su hijo, no me acuerdo muy bien, a la radio a decir que Escobar está dispuesto a entregarse y a negociar con el Estado.
está en unos túneles, y entonces nosotros conseguimos que los gringos nos subterránean, digamos que de calor, y entonces la fiscalía tal vez dice que en el avión tiene que ir alguien colombiano, porque eso no puede ser solo con técnicos gringos, entonces va alguien colombiano, y hacen todo mal. Los gringos dicen que eso se tiene que tomar de noche, la toman de día, no sirve. La locura furiosa, y así se fugó Escobar. Esa es la historia de la fuga. El mejor retrato de la situación lo hizo en una frase otro miembro de la mafia, Fabio Ochoa, patriarca del clan Ochoa, quien al responderle una pregunta al reportero sobre la operación que siguió por horas en la catedral después de la fuga de Pablo Escobar, afirmó: después del conejo oído, ¿para qué palos al nido? Según lo relata el coronel César de la Cruz. En medio de toda esa confusión, me lo pasan. Y yo le digo que se entregue, que le perdonamos la vida. El tipo dice que está oculto en una caleta dentro de la cárcel de la catedral, y fue cuando nosotros empezamos a ver sitios que parecían caletas y demás para poder romperlos y encontrar a este señor. Fue una trampa, un ardid o un engaño que utilizó precisamente para poder tener la mayor protección alejándose de ahí. Finalmente pues cogimos el armamento y empezamos a ver dentro de esa instalación todos los excesos que tenían, permitidos por el ministro de Justicia, permitidos por el gobierno, para que el bandido de Pablo Escobar y sus terroristas estuvieran cómodos. Tenga usted la seguridad, si el ministro de Defensa hubiera sido un ministro de Defensa militar, no hubiese permitido que Pablo Escobar se entregara, sino que finalmente hubiese tocado hacer lo que se hizo, perseguirlo hasta encontrarlo. Porque fíjese que en eso terminamos. Después de haber pasado esa vergüenza nacional de que Pablo Escobar, después de estar en una cárcel, se voló. Pero teníamos unos personajes que primero, desde el mismo presidente, hizo lo contrario a lo que Galán pretendía, y teníamos un ministro de Defensa Civil y teníamos un ministro de Justicia que fue el conserje de Pablo Escobar para alistarle sus centos allá en la cárcel de la catedral. Ahora, las caletas de las que hablan, porque todo el mundo decía, están estallando la cárcel de la catedral. Lo que pasa es que llevábamos un grupo de ingenieros militares que ellos, en cuanto sitio que veíamos que era como caleta, se le colocaba explosivos para ver si Pablo Escobar estaba ahí adentro. En esas 18 horas, pues ya después no hubo comunicación con él porque él ya iba en carro hacia otro lado. Pero todo eso retrasó la búsqueda. Ahora, si hubiésemos tenido una información por parte de la gente del ejército que allá estaba, que el tipo se hubiera salido, se hubiera volado, otro hubiera sido la historia, porque hubiésemos podido perseguirlo casi que en tiempo real. Pero eso nunca lo supimos. Eso se supo fue mucho después. Nosotros permanecimos en esa cárcel 5 días, las fuerzas especiales, hasta que le entregamos eso a la policía. En esos 5 días encontramos varias carpetas donde se comprometía muchísima gente de todo el estamento, políticos, modelos, actores de televisión, futbolistas, personas del Senado, alcaldes, gobernadores. Este tipo tenía permeado prácticamente todo el país y todo el mundo le obedecía. Eso encontramos por un lado. Segundo, encontramos muchos videos, computadores, demostración de vehículos en DVD, que en esa época no había en Colombia. Encontramos evidencias de operaciones, fotos donde él operaba personas. Pablo Escobar era un enfermo sanguinario y él hacía experimentos con los cuerpos humanos. Todo lo hacía dentro de la cárcel de la catedral y ahí encontramos fotos de él con eso. Así que rodeado por varios anillos de seguridad, en medio de una enorme operación del ejército, con inteligencia nacional e internacional cooperando, los peores presagios se cumplieron. Escobar se fugó. Salió por una parte posterior alta de la cárcel y sí, pasó por un puesto de control del ejército, sin dar un peso, simplemente obedeciéndole órdenes a uno de los sicarios de Pablo Escobar para que cambiaran de lugar. Por eso existe una anécdota que dicen que el ejército se entregó por un plato de sopa, porque supuestamente lo que hicieron fue darle unos refrigerios a unos soldados en la noche para que se movieran, y por ahí se salió Pablo Escobar. La gente de la Cuarta Brigada está diciendo que yo estaba planeando una fuga desde días anteriores y desde tempranas horas. Eso no tiene ningún sentido, porque yo había solicitado negociación de pena. El gobierno de Gaviria indiscutiblemente cometió un sinfín de errores, pero fue
atípicamente frontal en asumir la responsabilidad de los hechos. Le tocó configurar un reporte sobre la fuga, como explica el entonces secretario general de la presidencia, Miguel Silva. Y el más fascinante fue el informe del general Pardo Ariza, porque lo escribió así en caliente, y era el desastre. Todas estas cosas que te he contado, las escribe el general Pardo Ariza en su informe. Claro, después para publicar ese informe, que es un informe sobre la negligencia, ineficiencia, incompetencia y probablemente corrupción del ejército. Por supuesto, el testimonio que obtuvimos del coronel de la Cruz muestra a un hombre todo menos contento. Aquí no hay errores, lo repito. Aquí hubo una serie de acciones de ese gobierno, de Gaviria, para permitir que este tipo se volara. Que al final se vio forzado que con una unidad de fuerzas especiales lo fuéramos a transportar porque ya no tenía ninguna disculpa ante el gobierno americano. Mientras los militares y los mandos civiles se inculpaban unos a otros, Escobar, según nos dijo su sobrino Nicolás Escobar, estaba tranquilo en una finca. Vergüenza internacional, evidencia de una descomposición enorme entre los flancos institucionales, manipulación y muestra de poder del gran capo, momento de zozobra y vuelta al insomnio para la sociedad. Mala noticia por donde se le mire, aunque siempre existe otra mirada. Celebramos el día en que escapó. Ahora bien, no es normal que un policía celebre la fuga de un criminal, pero nos alegramos mucho porque sabíamos que la caza iba a comenzar de nuevo. Así que estábamos emocionados, estábamos motivados. Festejamos, de hecho salimos y festejamos para celebrar la fuga de Pablo Escobar, como ves. Pero en aquel momento solo celebraban las agencias gringas. Los militares y el gobierno de Colombia estaban más enfrentados que nunca y a la administración Gaviria se le habían acabado todas las alternativas. Algunos dicen que la rabia es prima hermana del miedo. Sin embargo, es difícil imaginar qué podría causarle miedo a un hombre tan sanguinario y poderoso como este, capaz de amenazar a los altos mandos de la policía en este tono. Escobar manda un mensaje al entonces coronel Hugo Martínez Poveda, que no necesitaba demasiada intermediación. Para ese momento, Martínez, como jefe del bloque de búsqueda, estaba al mando de los cuerpos de inteligencia que hacían las escuchas sobre el capo, que a su vez tenía una enorme capacidad de infiltración sobre los organismos secretos que lo perseguían. Andrés Montoya, un periodista y escritor colombiano que logró entrevistar largamente al discreto general Hugo Martínez Poveda. Hugo Martínez, él fue el encargado de manejar los 30 oficiales que estaban a cargo de toda esta operación, recibiendo información de todas las regiones del país, y a lo postulan para manejar lo que se llamó ya en su momento el cuerpo de élite. El general Martínez se ubica en una habitación, era una habitación como especial, por todas las dudas y todos los recelos que había entre la fuerza pública. Él no sé, digamos, quién o no podía ser parte del cartel, quién podría ser informante o no. Entonces él lo que hace es, le pidió a Vargas Silva, que era su jefe directo, él únicamente tenía línea con Vargas Silva y a nadie más le reportaba. Le pide que le envíe unos técnicos desde Bogotá, técnicos en comunicaciones, llegan 3 técnicos y ahí le instalan en su habitación como una pequeña central de mando, como un escáner. Él me contó en su momento que lo instala en el closet y sobre esos paneles, sobre esos equipos grandes, digamos, acomodó su ropa y sus sacos y sus vestidos pues como de policía, de tal manera que nadie sabía lo que él estaba haciendo en ese momento, y empieza por hacer un operativo como de contrainteligencia para escuchar qué decían los empleados y los oficiales. La información empezaba a fluir. Eran tan inusuales las escuchas telefónicas que los socios de Escobar inventaban muy rudimentarias formas de encriptación, como añadir
o quitar unos 4 dígitos a los números telefónicos. Cual pequeña hormiga obrera, el general Martínez fue construyendo la imagen, la arquitectura del cartel, y fue así como empezaron los primeros intentos por capturar a Escobar. También en ese momento empezó la leyenda del capo incapturable, del eterno fugitivo, del escapista Pablo Escobar Gaviria. Porque es que hay una cosa que yo nunca les había querido decir a ustedes, hermano, porque usted sabe que a mí no me gusta matricular a la gente, hermano. Las autoridades colombianas le tenían echado el ojo a quien fuera algo así como el emperador de Medellín desde los años 80. Pero también hay que entender que son tiempos arcaicos en materia de tecnología. No hay GPS, no hay drones, no hay teléfonos inteligentes. Todo lo tenían que fraguar a través de aviones estrepitosos con platos encima para realizar triangulaciones y al mismo tiempo alambres y pinzas sobre los alambres. De nuevo, habla Andrés Montoya. El general Martínez tenía muy claro cómo hablaba Pablo Escobar, pero en esos primeros meses logran intervenir una línea por la cual él se comunicó un par de semanas en que reconoció la voz de Pablo Escobar y en donde él le estaba pidiendo a alguien que le consiguiera una voleibolista. Esto es una historia famosa y fue cierta, una jugadora pues de voleibol de la Liga de Antioquia. No menciona el apellido, pero sí mencionan el nombre, al igual que el nombre del entrenador, y a ella le interviene en el teléfono de la casa, una casa muy humilde, barrio popular de Medellín, y la empiezan a escuchar hasta que el cuarto día entra una llamada, le dicen que todo está listo para el viaje, y dije, bueno, aquí tenemos algo, pues esta se va a reunir con Pablo Escobar. Y lo que sigue es un operativo de seguimiento. Saben que va para Doral, unas 3 horas y media de Medellín, es la zona donde está la hacienda Nápoles. Entonces lo que hacen es seguirla. El general va incluso en ese seguimiento, allá la recogen un sábado por la mañana, va con el entrenador, va en un carro y montan un escáner en el carro. Él se va de civil, van 2 carros de civil del cuerpo élite, el general va en uno, van muy asustados. Por supuesto, porque están entrando a la guarida principal de Escobar, y a través del escáner que tenían en el vehículo donde iba el general Martínez, ellos van escuchando permanentemente cuando van dando aviso del carro donde va la voleibolista con el entrenador. O sea que él sabía pues que evidentemente donde cometían un error pues ellos iban a salir los perjudicados. Van como intercambiándose. Él me cuenta que el carro de atrás se lo sobrepasaba, ellos se quedaban, después lo sobrepasaban para que no sea, digamos, muy evidente. Llegan a Doral, ven que el carro ingresa por una vía secundaria, un camino pues sin pavimentar, ya el carro no está, llega un muelle y hay un lanchero, le preguntan a un campesino por el carro, que acaba de ingresar, y el campesino les dice, pues aquí llegó una gente, se montaron una chalupa y se fueron. Y el general habla con este campesino, le da su número telefónico privado y le dice que si sabe algo para dónde se iba a dirigir esa chalupa, esa embarcación. La diosa Fortuna es impredecible y caprichosa. Un golpe de suerte reanuda la cacería. Y al día siguiente lo llama el campesino para decirle que ya averiguó dónde está la lancha, que está una hacienda aquí a media hora pues en la chalupa. Y él le dice, ¿usted está seguro que me está diciendo? Y pues estoy completamente seguro. Él manda un helicóptero a recoger al campesino. Se llevan al campesino hasta Medellín. Él conversa con él y le dice, evidentemente, pues el general dice, pues evidentemente no estaba mintiendo, organiza un operativo relámpago con 6 helicópteros. Los helicópteros en ese entonces había que reportarlos a una base aérea de Palenquero, que es la que maneja esta zona, y el general lo que hace es, se salta esa norma porque suponía que en Palenquero podría haber un informante de Escobar, porque era su zona desde hacía 10 años, y él dice, no se lo vamos a reportar a nadie. Salieron desde otro lugar cercano, no desde Palenquero, y con el campesino a bordo. El general va dentro de ese helicóptero y el campesino señala, de ahí donde está como ese pequeño puertecito al lado del río, unas escaleras que suben, esa casa de techo rojo, y el general empieza, eso me lo cuenta él, empieza a escuchar, él lo describe como arroz tostándose. Buen sentido metafórico para un general. Las balas impactando la barriga del helicóptero suenan como maíz tostándose. El piloto dice que nos están disparando, pero nos están impactando además. Hay un intercambio de disparos y evidentemente pues suponían que hasta algo grande iba pasando ahí y los helicópteros no tienen dónde aterrizar porque Escobar había levantado unos cables altísimos previendo esta situación
habían montado unos cables altísimos en unos postes para evitar el aterrizaje de helicópteros. Aterrizan como 1 kilómetro y cuando llegan, todo esto empieza por la interceptación telefónica, quiero como para tener idea de dónde vamos. Llegan a este lugar y en el lugar pues llega un comando muy fuerte, hay muchos capturados, hay 2 cadáveres y todo el tiempo el general con su escáner ha estado escuchando a Escobar. Ya para ese entonces tenía el registro de su voz muy memorizado y siempre Escobar está diciendo a través de esto: voy por tal parte, voy por tal parte, voy por tal parte, estamos esquivando, llegamos a donde están los árboles, los pinos, y pues lo tenemos aquí, hay un sobrevuelo otra vez, lo persiguen y se dan cuenta que todo el tiempo los estuvieron engañando porque Escobar los estaba viendo y él fue en dirección contraria, no se mete pues hacia donde está el río para escapar, sino que se entran en la selva. Todo el tiempo los hicieron creer que iban caminando rumbo al río como para buscar una lancha y escaparse. El arte de la fuga. Si en algo coinciden amigos y enemigos de Pablo Escobar, era en su ingenio e inteligencia estratégica. Era un genio del mal. Lo que yo considero muy buena es que pongamos un grupo de 8 o de 6, 8 muchachos que entre coro de la gente los consigue, hermano, a que estén haciendo llamadas todos los días allá y dando datos usos y vídeos. Ponerlos a trabajar, hermano, para que cuando llame uno de verdad no le hagan caso, ¿me entiendes? Para hacer llamaditas y cartas y cuentos de que yo le pinté una casa, de que yo estuve en una fiesta, de que yo fui el padrino, de que yo fui el hermano de la que le hace la comida. Un montón de cuentos raros, hermano, porque la gente le está parando bolas a todo, porque yo ya me di cuenta. Y así, hermano, el día que llamen de verdad, ya no creen y nos mantenemos ocupados a toda hora, hermano, que tenemos que poner un grupo únicamente a trabajar en eso. Esa es la mejor defensa de nosotros, es la mejor defensa de nosotros. Que si inventen cuentos raros de que el uno te pintó una casa, de que el otro fue músico en una fiesta, de que el otro es amigo de la cuñada, de que el otro es vecino, un montón de cuentos raros. Hay que poner una oficina para eso, montar una oficina para eso y con eso nos mandamos para el manicomio. No cualquiera lo iba a capturar, y menos ahora a recapturar. Por eso su fuga terminó volviéndose una prioridad de seguridad nacional, y no solo nacional, sino mundial, por todo lo que representaba. Entonces Pablo Escobar no era ningún bobo, que era un tipo muy sagaz. Él también tenía sus cordones de seguridad. Entonces cuando veían un movimiento de esos también, pues el hombre huía del sitio, presumía, ¿no? Ya nos tienen ubicados, se iba. Cuando uno llegaba ya al sitio que estaba señalado por un informante o por triangulación o por escaneo, pues ya no había nada. Así se expresa el exteniente coronel Hugo Aguilar sobre Pablo Escobar. Aguilar fue uno de los miembros claves del llamado bloque de búsqueda que persiguió al capo. El bloque de búsqueda tenía 1.500 hombres y tenía un grupo de inteligencia especial que estaba conformado por cerca de unos 50 hombres, tanto los que hacíamos los seguimientos, los que hacíamos las verificaciones, que constatábamos, que entramos a recibir la información, a procesarla, a analizarla, evaluarla, y luego sí que estaba conformado por gente del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía y también había gente de la Armada, ¿no? Y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Ese departamento, como era de inteligencia, ellos tenían gente con nosotros en el grupo de inteligencia. Y allá también estaba la base de la DEA, a mando de Javier Peña, pero su jefe directo aquí en Bogotá era Joe Tolf, que era el director de la DEA ante Colombia. Parecería que el gobierno estaba dividido en 2 bandos. Algunos dicen que incluso más. Por una parte, estaba el presidente de la época, César Gaviria, y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, que teóricamente controlaba las fuerzas militares. Sin embargo, había varios miembros del alto mando y de la oficialidad media que le apostaban a la desgracia del gobierno. Tantos años de lucha contra el narcotráfico habían causado que grandes sectores del ejército y la policía estuvieran permeados por la corrupción de los narcotraficantes. Joe Toft, que era el jefe de la estación de la DEA en Colombia y uno de los hombres más poderosos del país, sabía perfectamente que en algunos oficiales se podía confiar y en otros no.
Esa división entre buenos y malos también estaba multiplicando las pugnas al interior de las fuerzas militares y de la policía. Una de las cosas que me gustaría decir es que, aunque hubo corrupción en la policía, algunos de los héroes más grandes con los que he trabajado eran miembros de la Policía Nacional de Colombia. Nunca me he encontrado con personas más valientes, más dedicadas a sus obligaciones y poniendo sus vidas y las vidas de sus familias en juego en una situación muy, muy difícil, lo que realmente fue para mí como una guerra. Joe Toft estaba cierto sobre lo que había en el terreno, aunque la mirada gringa no era ni mucho menos una visión incontrovertible, pero sí era lo más cercano a la realidad en ese momento. La tensión con el gobierno era grande. No era poca cosa lo que tenían encima, como refiere el coronel Hugo Aguilar, aunque con los niveles de infiltración este era un juego de ida y vuelta, un ping-pong letal de agentes y contraagentes que dio pie a personajes que harían las delicias de una novela de John le Carré o de cualquier maestro de la novela negra. Uno de esos es Pinchadito, el famoso señor de los alambres. Pablo Escobar, una de sus fortalezas es que logra penetrar prácticamente todos los establecimientos, toda la estructura gubernamental de Medellín y muchas a nivel nacional. Y unas cosas que él tenía bajo su dominio era la empresa de teléfonos, o sea, Telecom para ese entonces. Entonces él tenía un funcionario de los que manejan los tableros donde están todas las líneas telefónicas y le pagaba 20 millones de pesos mensuales. Y esa persona entonces era el que le interceptaba, por eso él nos escuchaba. Pablo Escobar sabía todos los movimientos del bloque de búsqueda, porque primero pues lograba interceptarnos las líneas telefónicas que tenía el bloque de búsqueda, igualmente los víveres. También nos escaneaba y nos triangulaba los teléfonos, los radioteléfonos que nosotros utilizábamos. Entonces logramos descubrir que él había penetrado a esa persona y le tenía un salario, le había dado unas recomendaciones porque él como era un empleado y su salario era mínimo, yo me acuerdo que no alcanzaba ni a 1.200.000 o 1.000.000 de pesos mensuales. Para contextualizar un poco, esto era equivalente a unos 200 o 250 dólares americanos. Entonces le había dado unas recomendaciones que él tenía que llevar una vida normal, de acuerdo a su salario, no podía tener ostentaciones, todo lo normal de un funcionario público de un salario mínimo. Pero nosotros lo logramos penetrar, en lugar de judicializarlo, pues decimos, este hombre va a ser fundamental para nosotros. Y a través de la DEA, que eso, pues esto no se dejaba registro de ninguna clase, se le pagaban 30 millones de pesos mensuales. Y también se le dieron las mismas recomendaciones. Entonces, una de las garantías que nosotros tuvimos para que Pablo Escobar no nos asesinara a las familias era que él nos entregaba los teléfonos de donde estaba la esposa de Pablo Escobar con la mamá y los 2 hijos. Pero igualmente, cada vez que nosotros cambiábamos de teléfonos, ese funcionario le entregaba la línea, mire, estos son los nuevos teléfonos del coronel, del mayor, del bloque de búsqueda. Y él también nos entregaba. Entonces nosotros manteníamos escuchando a la mujer de Pablo Escobar, lo escaneábamos también, y él también nos escuchaba. De ahí que, por eso a veces él me llamaba o llamaba al coronel Martínez y nos amenazaba de muerte. Así como suena. Escobar era tan poderoso en ese momento que tenía línea directa con los más altos mandos de las instituciones que lo perseguían. ¿Se cayeron o qué? Pues le comento. Usted debe tirarse para donde yo le dije, hermano, que si usted no debe nada, hermano, no le ponga por ahí los hijueputas helicópteros, hermano. Listo, hermano, hablamos. Después le pasa a usted alguna cosa y tengo que matarle yo a la mamá a todos esos hijueputas. Sí, está bien eso, hermano. Usted no debe nada, hermano, no le ponga por ahí los hijueputas helicópteros, que usted no debe nada, hermano, y después me toca matarle a la mamá y 2 hijos a todos esos hijueputas a mí. Espera un momentico, espere, que no le oí bien. ¿Cómo? Muévase más seguido, muévase
muévase más seguido. La guerra de la contrainteligencia en su máximo esplendor. Estas llamadas son algo así como la nata de esta guerra, un ajedrez de alto voltaje, un teatro de sombras, una contienda en el último minuto en donde quien dude termina aplastado. Y lo amenazaba que lo iba a matar con una cantidad de groserías, que tantos kilos de dinamita por no sé qué, que le voy a matar su mamá, su papá. Le sabían los nombres exactos de los hermanos, de toda la estructura familiar de uno. Entonces, al final, cuando ya uno, para que él se contuviera de cualquier acción, porque ese hombre cuando amenazaba, lo cumplía, eso era sagrado. Entonces uno le decía, si usted me mata a mi mujer, mi esposo, mis hijos, mi papá, yo le mato a su señora, a su mamá y a sus hijos que están en tal dirección. Luego volvieron a llamar, no, es que la guerra es entre Pablo Emilio Escobar Gaviria y el gobierno nacional, no contra la mujer ni contra los hijos. Entonces, tóqueme la familia y verá lo que le pasa también a su familia. Entonces, ese fue como el soporte de protección de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestra familia, si no hubiese arrasado con las familias. Debía ser duro aquello, saber que sabían los unos y los otros, que era un juego de ida y vuelta. No, era muy, muy duro, no solamente para mí, sino para todos los oficiales, para el mismo personal del bloque de búsqueda, porque Pablo Escobar del propio bloque de búsqueda asesinó 99 hombres, una compañía completica, que solamente hay un hombre vivo que hoy en día vive por allá como en el Valle, como en Tuluá, que quedó parapléjico. De resto, sobre todo en los retenes que montaba el bloque de búsqueda, él mandaba los carrobombas, los estallaba y ahí moría no solamente los policías del bloque de búsqueda, sino también la gente inocente que en ese momento estaba estacionada ahí con su vehículo para esperar una requisa. Y aparte de la cantidad de policías, la historia dice y los medios de comunicación que fueron 600, fueron más de 1.500 hombres que asesinó, cuando pagaba 2 millones de pesos por policía muerto y pagaba 5 millones de pesos por policía del bloque de búsqueda. Y si fuera un oficial, pues la tarifa era mucho más alta. Ellos creen que porque ya ganaron la guerra, creen que estoy metido en una cueva. Es que ellos creen. Si fuera eso, así como la Procuraduría ofrece plata por nosotros, que ofrezca 100 millones de pesos. La Procuraduría inicia la investigación y ofrezca 100 millones de pesos y publica anuncio en la prensa para el que le dé informes sobre los desaparecidos de nosotros, porque el que nos desapareció, los compañeros de nosotros, nos torturó. Ese es un delincuente y es más malo que nosotros, ese hijo de puta. Que están putísimos por ese control amigo. Que van a montar un combo el hijo de puta que están recogiendo fierros, que lo que quieren es guerra. Pues bueno, que van a montar un... la tormental de las familias. Que eso no lo vuelven a tocar por allá. Ahí me mandaron a decir que les regalaban plata, que consiguieran que hablar con los amigos y con la gente para que les dieran billetes o fierros o lo que sea. La lata, que se montaron ahí, se montaron más. Que porque están cogiendo las señoras y los hermanitos y los niños y gente que no tiene nada que ver y que porque lo ven feo o caricortado y que ya es un delincuente. No es que aquí todos los feos no tienen derecho a vivir. No. Como en Estados Unidos los negros. Próximo episodio. Nada de faldas.